¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a tocar el tema petrolero, tema inherente de forma estructural a la causa y el caso venezolano. Y tenemos un invitado muy especial que es José Toro Hardy, quien fue durante muchísimos años directivo de PDVSA, experto en el tema, y además un infatigable articulista y académico que ha estado alertándonos un poco en torno a la marcha de PDVSA en la situación actual. Bueno, José, gracias por acompañarnos a Tal Cual Debate. La primera pregunta, bueno, esta paradoja, los precios del petróleo se recuperan y Venezuela no levanta, metida en un hueco financiero, un estado de quiebra, como agonizando como nación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Alonso. En segundo lugar, ¿por qué? Ajá. Bueno, mira, porque no se hicieron las inversiones adecuadas en mantenimiento PDVSA durante muchísimos años. Se votó al personal, por allá en el 2002-2003 despidieron 20.000 personas que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria, de manera que agarraron 300.000 años de experiencia y conocimiento y lo lanzaron al cesto de la basura. Eso era el 50% del personal de PDVSA, pero el 75% a la nómina mayor, que es donde estaba el cerebro de PDVSA. De manera que lanzaron a la basura el cerebro de PDVSA. O sea, que esa crisis del paro petrolero que hizo que Chávez, el momento en el cual saque el pito, las consecuencias de ese episodio en el cual el gobierno hizo tanta propaganda en contra de PDVSA, la PDVSA Claro, antes, las consecuencias las estamos viniendo a ver ahora. Claro, porque después no se notaron inmediatamente porque los precios del petróleo empezaron a subir y a subir y a subir y ese aumento de los precios enmascaraba cualquier cosa. Pero después los precios cayeron, ahí es donde empezó a aparecer la dura realidad. No habían hecho inversiones, no se han ocupado de mantenimiento, no se han ocupado y la producción se está viniendo a pique. Inversiones y además me imagino este tema de que se distrae a PDVSA financiando operaciones en otros países Claro. diversificando hacia la zona industrial o importando comida, este tipo de cosas. Bueno, cambió la misión de PDVSA. PDVSA era una empresa petrolera que exploraba por petróleo, lo producía, lo refinaba, lo comercializaba y procuraba darle al Estado el mayor ingreso posible vía el pago de impuestos sobre la renta, regalía y dividendos, pero se concentraba en su actividad petrolera. Cambió la misión y PDVSA pues empezó a ocuparse, oye, de construir viviendas, de problemas de salud, de problemas de todas las cosas. Es más, en uno de los informes anuales de PDVSA hay una página dedicada a la siembra de yucas. Sí. Y yo decía, pero por Dios, ¿qué hace PDVSA sembrando yuca? Está la historia de Pedeval, con la consolidada, pues los voluminosos casos de corrupción. Absolutamente, sin ningún control y con un aumento brutal de los ingresos debido simplemente al aumento de los precios históricamente altos e inesperados, pues era inevitable lo que yo... ¿Qué inversiones debieron hacerse en PDVSA? Bueno, todas aquellas inversiones que hubiesen permitido, entre otras cosas, continuar con la apertura petrolera. De haberse hecho las inversiones previstas en la apertura petrolera, Venezuela debería estar produciendo hoy más de 5 millones de barriles diarios. Esa era una meta que estaba en el plan siembra petrolera, ¿no? Claro, y ellos simplemente lo van corriendo. Pero ¿cuál era el asunto? Ya estaban firmados los contratos. Cuando se hace la apertura petrolera, PDVSA empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia jurídicamente cómo se podía hacer. Con la decisión de la Corte Suprema ante antemano, fue al Congreso y le dijo, mire, esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. Fijen ustedes mismos la base de negociación. En base a eso, se hicieron las licitaciones, se firmaron los contratos y después PDVSA se los devolvió al Congreso y les dijo, se ajusta esto a lo que dijo la Corte Suprema y lo que ustedes aprobaron. En función a eso, se empezaron inversiones inmensas que han debido ser del orden de más de 60.000 millones de dólares. Con lo cual la producción petrolera de Venezuela debía superar hoy en día los 5 millones de barriles. Pero entonces, ¿cuánto estamos produciendo? ¿Cuánto estaba la producción petrolera? Según la OPEP, bueno, cuando Chávez tomó posición estaba en 3.400.000, 3.500.000 barriles diarios. Según el informe de la OPEP de la semana pasada, lo que estamos produciendo es 1.621.000 barriles. Y el gobierno no desmiente eso. No, sí, no, la propia OPEP dice que esas son las cifras que le suministra el gobierno. Quienes las desmienten son los sindicatos petroleros, que están diciendo que eso es mentira, que la producción es mucho menos que eso. ¿Por qué no hay gasolina y no se consiguen aceites del motor? Esos aceites PDV, cuando uno iba a hacer el servicio al carro, que eran abundantes y baratos, una genuina expresión de la vida industrial del país, pues de lo hecho en Venezuela. ¿Por qué eso no se consigue? Porque las refinerías no están trabajando. Hoy en día la refinería de Amuay, la más grande del país, está sencillamente detenida. Durante buena parte de las 80 y tantas plantas que hay dentro de la refinería de Amuay estaban trabajando 7. Hoy
no hay trabajando ninguna. De manera que por eso no hay gasolina. Buena parte de la gasolina que... ¿La tragedia industrial de Amoay del 2010-11 guarda relación con esta situación? Bueno, por supuesto, porque nunca se pudo... En primer lugar, parece que no estaba asegurada. Y nunca se pagó. Nunca un seguro que cubriera el daño. Entre otras cosas, para que un seguro hubiese cubierto el daño, hubiera hecho falta una investigación independiente que nunca la hubo. Le contrataron a una filial de PDVSA una investigación que dijo que había sido sabotaje. Pero eso no es una investigación independiente. En este menosprecio por la circunstancia técnica, ¿no? Y está claro que hay un responsable muy claro, que es Rafael Ramírez, porque pasó frente a PDVSA. Yo no sé si hay un gerente de PDVSA que ha estado tanto tiempo frente a la industria como él. O sea, no recuerdo en el pasado ni a Rabar, ni a Just, ni a Chavalín, ninguno. Claro que uno se pregunta, bueno, es evidente que tiene que haber un vínculo, una responsabilidad personal de ese equipo dirigente de PDVSA en el resultado actual de la industria, ¿no? A mí no me cabe la menor duda, lo hemos venido denunciando desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora parece que le caen encima no por sus responsabilidades ni administrativas, ni técnicas, ni de corrupción, ni nada, sino por razones políticas. Y eso es lo que quizás es no adecuado. Pero más allá de eso, lo que te quería explicar, la producción se vino abajo. 1.621.000 barriles el año pasado. Nada más que en diciembre la producción cayó en 212.000 barriles diarios. En noviembre había caído 130.000. En octubre 110.000. Cayó 650.000 barriles diarios en un año. ¿Tú sabes cuánto demoró PDVSA en aumentar en 650.000 barriles diarios después de la nacionalización? 20 años. O sea, lo que PDVSA hizo con fuertes inversiones durante 20 años, esta gente lo tumbó en un año. No, y es grave porque en una industria estratégica se toman decisiones tan costosas, se pierde tanto dinero en corrupción y no hay un parlamento, que es para lo que está, en el cual ese tema se debata en función del interés público, sino que el gobierno, a través de sus voceros más, Diosdado Cabello, que es uno, es decir, lo que han hecho es esconder la circunstancia y limitar el debate, o sea, inhibir la investigación. Así es. Ahora fíjate lo que está pasando con esto. La situación de PDVSA es directamente responsable de que Venezuela esté padeciendo la hiperinflación más alta del mundo. Te lo explico. Ajá. La causa fundamental... PDVSA fue durante muchísimos años la empresa que más riqueza le aportaba a Venezuela. Hoy, me duele decirlo, es la que más pobreza le aporta a Venezuela. ¿Por qué? El déficit en el flujo de caja de PDVSA es gigantesco. Para que PDVSA pueda seguir con las puertas abiertas, el Banco Central está emitiendo gigantescas cantidades de dinero sin respaldo para auxiliar a PDVSA. Con ese dinero, PDVSA paga el impuesto sobre la renta, la regalía, los dividendos, sus gastos y sus inversiones, y ese dinero se incorpora al sistema monetario del país, a la masa monetaria, que ha crecido brutalmente. Nada más que en 2 meses se duplicó la liquidez monetaria del país. ¿Y qué pasa con eso? Muchísimo dinero tratando de comprar muy pocos bienes, porque en el país hay una escasez absoluta de alimentos y de todo. Si tú pones mucho dinero a tratar de comprar pocos bienes, el precio de esos bienes sube. Pero al final del día, como ese excedente monetario no encuentra qué comprar, se desvía hacia lo único que puede comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Y entonces se dispara el dólar en el mercado que hay de esta paralelo. estrategia del Petro que entre sus ofertas para ganarse la confianza del público, la criptomoneda de Maduro está hablando del respaldo en las reservas de petróleo, en las reservas mineras y de oro, como una moneda que va a salir con el respaldo en las riquezas nacionales. Bueno, mira, en primer lugar, cualquier parecido del Petro con una criptomoneda es mera coincidencia. Eso no es una criptomoneda. Las criptomonedas, ninguna de las criptomonedas que se conocen en el mundo, algunas de las cuales, como el Bitcoin, han sido muy exitosas, no tienen otro respaldo que no sea la confianza. Ninguna es emitida por un Estado. El Petro sería la única. Ahora, el Estado que la emite no es capaz de inspirar confianza, por la sencilla razón de que ha destruido el valor del bolívar simplemente recurriendo al Banco Central para financiar el déficit fiscal. Ahora, dice entonces el gobierno, no, pero es que cada petro va a estar respaldado por un barril de petróleo en la faja del Orinoco. Bueno, resulta que eso no puede inspirar confianza porque eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. El artículo 12 tanto el artículo 12 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dicen que las reservas en el subsuelo son imprescriptibles e inalienables. O sea, no pueden ser dadas en garantía. De manera que el gobierno empieza por cometer una irregularidad. Si tú me preguntas a mí qué es el petro, bueno, a lo mejor trata de ser una moneda paralela. Después de haber destruido el bolívar, están tratando de crear una moneda paralela. Si ese fuera el caso,
Es absolutamente ilegal e inconstitucional, porque el artículo 318 de la Constitución establece que la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. No puede el gobierno crear otra moneda sin violar la Constitución. Bueno, entonces tú dices, entonces si no es otra moneda, ¿qué otra cosa se parece? Bueno, yo creo que se parece a un título de la deuda pública. Es una obligación que el Estado contrae. Cómprenme petro y eso está garantizado con reservas de petróleo. Si ese fuera el caso, también es absolutamente inconstitucional, porque el artículo 311 de la Constitución establece que no se pueden crear obligaciones del Estado sin que haya una ley de crédito público que la respalde. Claro. Y resulta que la Asamblea Nacional lo único que ha dicho, no es que no ha aprobado una ley de crédito público, lo que dijo es que el petro es ilegal, inconstitucional y nulo. De manera que siendo ese el caso, pues esto no se basa en nada. El tiempo se nos termina, José, pero por último, muy brevemente, ¿el petro podría, aún con estas ilegalidades reseñadas, convertirse en un instrumento que le provea de recursos al gobierno, genera algún tipo de alivio en materia de ingresos? Yo no lo veo, porque yo no sé quién es el valiente que va a salir a comprar una moneda, una criptomoneda, yo lo llamamos bien una criptolocura, pero quien vaya a comprar un instrumento de esta naturaleza, donde después de haber sido declarado ilegal y constitucional, si llegara a producirse un cambio de gobierno en Venezuela, es obvio que el próximo gobierno no lo reconocería. De manera que yo no creo que eso vaya a producir ningún alivio. Es posible que el gobierno le diga a algunos contratistas, bueno, o te pago con petros o no te pago, y alguno caiga en la tentación de comprarlo, eso no lo sé. ¿Va a costar mucho reconstruir PDVSA? ¿Tú no crees que con un concierto en otro Va a contexto costar político mucho. Va a costar se puede mucho. reconstruir? Bueno, yo francamente no me atrevo a opinar qué hay en PDVSA si uno no la ve por dentro. Tienen que levantar la tapa, ¿no? Hay que abrir esa caja y ver qué locuras hay adentro o si no hay locuras. Solo después yo me atrevería a opinar si PDVSA es salvable o no. Pero que haga una aclaratoria. Yo no sé, a lo mejor PDVSA no es salvable, pero la industria petrolera sí. Porque el petróleo sigue estando en el subsuelo, de manera que siempre habrá mecanismos para reactivar la industria petrolera. Ha sido José Toro Hardy, especialista en el tema petrolero, articulista, académico, formó parte de la directiva de PDVSA durante muchísimos años y muy amablemente nos ha acompañado en esta entrega de hoy. Los espero en una próxima oportunidad.